Este es un espacio para hablar de salud con responsabilidad, sin rodeos, con temas de actualidad. Estamos listos para acabar con los mitos de las enfermedades y sus tratamientos de la mano de nuestros especialistas. Nova Podcast, un espacio en pro de la vida. El doctor Juan Carlos Tinoco es egresado de la Universidad Juárez del estado de Durango. Es médico internista e infectólogo con más de 40 años de experiencia en el sector salud. Jefe de laboratorio de microbiología en el Hospital General de Durango. Actualmente es jefe de la Clínica de Infectología del Hospital General 450 de Durango. Sus áreas de estudio de interés son las vacunas e investigación de medicamentos. Este primer episodio justo quisimos dirigirlo mucho a esta parte de la vacunación contra COVID, porque creemos que es un tema que ha despertado muchos mitos, muchas dudas. La gente, a pesar de que ya tenemos un tiempo, digamos, en estas etapas de vacunación, todavía siguen existiendo muchas dudas al respecto, y creo que para ello, pues este podcast, la idea principal es que podamos resolver esas dudas. Vamos a desmitificar muchas cosas que luego la desinformación, sobre todo ahorita incluso en las redes sociales, la desinformación acaba con muchas situaciones y genera muchas incertidumbres, ¿no? Entonces, la idea justo de este podcast, la concepción original es poder nosotros eliminar esas dudas, tratar de informar mejor a la audiencia, y justo este tema creo que se presta mucho a ello, ¿no? Bueno, mi nombre es Jorge Marsal. En este podcast vamos a hablar, les recuerdo el tema de esta parte de vacunación contra COVID. Nos acompaña aquí el doctor Juan Carlos Tinoco, es médico internista, es infectólogo y es pues una voz autorizada justo para también tratar este tema. Y está también con nosotros el químico farmacobiólogo Leopoldo Ontiveros, que él nos va a apoyar también para ir desmenuzando este tema, ir poder llegar a la profundidad, algunos conceptos, algunos términos que podamos nosotros explicarle también a la audiencia. No la idea a lo mejor es llegar a un punto muy técnico, al contrario, poder establecer con la audiencia pues que pueda tener esta interacción con nosotros, que pueda también aterrizar estos conceptos a su día a día, ¿no? Es la intención de este podcast. Pues bueno, bienvenidos, muchas gracias por prestarnos esta tarde, y doctor Tinoco, gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos. Gracias por la invitación para estar con ustedes este día. Perfecto, pues bueno, yo creo que ya entrando un poco al tema, es una duda, o no debería de serlo tal vez una duda, pero sí hay mucha todavía desconfianza de la gente sobre la vacuna, ¿no? Sobre todos los tipos de vacunas, sobre qué me va a pasar si me vacuno, por qué no me quiero vacunar, qué están haciendo con esta vacuna. Hay muchas incluso como especulaciones, la gente se deja a veces también influenciar con lo que escuchan, con lo que ven, con lo que aparece en redes sociales, que luego, reitero, hay mucha información y esto puede a veces surtir efectos negativos. Entonces, me gustaría iniciar por ese punto. ¿Cómo explicarle a la gente que es necesario esta parte de la vacunación? Lo primero que hay que decir es que estamos viviendo el evento sanitario más grave de los últimos 100 años. Desde la pandemia de influenza en 1917, donde murieron 50 millones de personas, y probablemente más que eso, no habíamos tenido una situación como la que estamos viviendo actualmente. Claro. Esto básicamente se ha originado por la diseminación mundial de un virus, del SARS-CoV-2, que puede causar enfermedad respiratoria grave en ciertas personas con factores de riesgo, especialmente edad y algunas comorbilidades, algunas enfermedades como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, la enfermedad pulmonar-obstructiva crónica. Y entonces, de lo que estamos hablando es de que existe la forma de prevenir que estas personas mueran. Hay dos alternativas para controlar la pandemia.
La primera de ellas es que todos nos infectemos y que el 20% de la población desarrolle enfermedad grave y aproximadamente el 5% muera a consecuencia de esta enfermedad. Esto es igual a un asesinato, a una matanza. No podemos permitir que el 5% de las personas que a nivel mundial se infecten mueran a consecuencia de una lesión pulmonar grave. Ese sería un costo en vidas que no nos podemos permitir como humanidad. Entonces, la otra alternativa que nos queda es vacunarnos y prevenir la enfermedad grave y la muerte. Los objetivos principales de la vacuna no son prevenir la infección. Los objetivos principales de la vacuna son prevenir la enfermedad grave y la muerte. Esto quiere decir que puede ser que si yo estoy vacunado me puedo infectar con el coronavirus y puedo transmitirlo a otras personas. Pero puedo estar seguro de que no voy a acabar hospitalizado, de que no voy a acabar intubado y de que no me voy a morir de esta infección. Claro. Entonces, lo más importante de la vacuna es evitar la enfermedad grave y la muerte. Entonces, por eso, la única alternativa que nos queda para controlar esta pandemia que ha cobrado millones de muertes a nivel mundial y que en México se calcula que ha matado entre 200 a 400 mil personas en cifras no oficiales, pero más reales que las oficiales, la única forma que tenemos de detener esto es vacunándonos. Tenemos varias alternativas. Existen básicamente 3 tipos de vacunas. Una que se llaman vacunas de RNA, otras que se llaman vacunas que usan como un cotransportadora un adenovirus, y otras que son partículas virales puestas en un vehículo. Lo que yo les quiero decir en este día es que la eficacia de las vacunas para prevenir la enfermedad grave y la muerte varía entre el 60 y el 90%. Estas son buenas noticias. Las vacunas no son 100% eficaces, en ningún caso. Claro. En ningún caso. Depende mucho de quién es la persona a la que la estamos aplicando. Por ejemplo, puede ser que una persona, un adulto mayor, no responde igual que un joven. O un recién nacido no responde igual a una vacuna que un niño de 5 años, sí, claro. por factores de madurez del sistema inmunológico. Entonces, ese 60-90% es un porcentaje muy bueno. ¿De qué se trata el Programa Mundial de Vacunación? Que logremos que 60% de las personas estén inmunes. Con eso, la pandemia va a estar controlada. No necesitamos al 100% de personas inmunizadas. Con 60% que logremos vacunar, con estas alternativas que tenemos ahora, la pandemia se puede controlar y esta infección puede pasar a ser una infección endémica. Es decir, que vamos a tener todos los años o todos los días casos de coronavirus en los hospitales o en los consultorios, pero no vamos a tener llenos los hospitales o las unidades COVID de personas con enfermedad grave. Es como la influenza. O sea, ¿cuántos de nosotros nos podemos enfermar de influenza cada año? Muchos. Claro. Millones de personas. Pero ¿cuántas personas evitamos que se mueran a través de un programa de vacunación eficaz que permite que las personas que se enferman no desarrollen enfermedad grave o no mueran a consecuencia de esta enfermedad? Claro, y creo que también esto me parece que es muy importante hacer esta diferenciación con la gente, ¿no? Porque también existe
esta parte donde se relajan las medidas luego sanitarias, porque dicen, ya estoy vacunado. Mucha gente que a lo mejor ya se ha vacunado, relaja las medidas, está más, pareciera como que hay este pensamiento de ya soy inmune, ¿no? Ya no me, y esto pues creo que aquí remarcarlo. tenemos una responsabilidad como individuos en una sociedad. Yo ya estoy vacunado, pero hay muchas personas a mi alrededor que no están vacunadas. Exacto. Entonces, lo que mencionaba antes, necesitamos 60% de las personas inmunizadas para poder relajar las medidas. Por eso todavía nosotros no recomendamos que se abandone el uso de cubrebocas. Por eso no recomendamos que se siga una estricta higiene de manos. Y por eso no recomendamos que haya reuniones multitudinarias. Así es. Tenemos que regresar a trabajar. Los niños tienen que regresar a la escuela. Los padres de estos niños tienen que regresar a sus lugares de trabajo. Claro. Eso sin duda. Pero es muy diferente a reasumir las actividades de la vida diaria a que haya un concierto masivo de jóvenes, por ejemplo, en un estadio, en donde el nivel de contagio puede ser muy alto. Sí. O que acudan a lugares que ahora les llaman antros, que tienen muy poca ventilación. Exacto. Y que están muy hacinados. O sea, todas esas cosas se pueden evitar y no pasa nada. Y no pasa nada. Los papás tienen que ir a trabajar porque pues necesitan ingresos para el sostén de la familia. Sí, claro. Pero si un joven va a un antro que tenga una buena ventilación y no esté tan hacinado, también se puede. Entonces, si las medidas de control de este virus no se pueden relajar en este momento. Tenemos vacunada en este momento más o menos al 30% de la población a nivel nacional, lo cual es un porcentaje bastante alto. Es probable que para mediados de año tengamos el 50% de la población vacunada, pero aún así, en este momento no es aconsejable que rompamos las medidas de seguridad que tenemos. Y yo ya estoy vacunado, pero tenemos que tener respeto por los demás. Así es. Los demás pueden no estar vacunados y tenemos que protegernos y proteger a los demás. Así es. Tenemos que ser solidarios con nuestro prójimo. Exacto, la comunidad. ¿Y por qué hacemos mucho hincapié también en esto? ¿Por qué el 60%, doctor? ¿Cuál es la clave aquí en esto? ¿Por qué con ese número? En los virus nosotros calculamos el porcentaje de individuos inmunizados para que la enfermedad se pueda controlar. Ok. Es diferente para cada enfermedad. Por ejemplo, para el sarampión necesitamos que 100% de la población esté vacunada. Por ejemplo, porque es una enfermedad altamente contagiosa. Sí. En esta enfermedad, en el SARS-CoV-2 y COVID-19, una persona infectada puede infectar a 4 personas. En el sarampión, una persona infectada puede infectar a 16 personas. O sea, puede ser puede ser una epidemia o se puede originar una epidemia que tenga consecuencias catastróficas que de hecho ya la tuvimos hace 30 años. Los jóvenes no se acuerdan, pero en aquel tiempo se enfermaron principalmente jóvenes de entre 20 y 25 años de edad y hubo un número significativo de personas que murieron. Entonces, por ejemplo, el sarampión necesitamos vacunarnos todos, pero en esta enfermedad, como la tasa de desarrollo de la enfermedad no es tan alta como para una enfermedad altamente contagiosa, con 60% que protejamos, esta pandemia, esta infección va a dejar de ser una pandemia. Claro. Y se va a transformar en una enfermedad endémica que va a estar presente. Controlada y que va a estar presente con nosotros por siempre. Ok, muy bien. Bueno, pues creo que eso justo aclara muchos puntos también que luego las personas nos pueden por aquí surgir. ¿Hay algún pronóstico que podamos
no sé, ahorita con todo esto se habla mucho del regreso a esta normalidad de muchas cosas, pero ¿hay algún pronóstico tal cual que nos pueda permitir saber en qué momento, bajo qué condiciones, todo esto? Sí, aquí en Durango se ha diseñado un plan para regresar progresivamente a las actividades de la vida diaria, incluyendo el retorno a clases. Sí. Las escuelas privadas ya lo hicieron. Se está diseñando el plan para que las escuelas públicas, las secundarias, las preparatorias y las universidades reanuden sus actividades. Va a ser paulatino y vamos a tener que vigilar estrictamente el número de casos para ver en qué momento podemos seguir adelante o tenemos que retroceder o pausar el regresar, el retornar a nuestras actividades de la vida diaria. Esa es una estrategia y se está haciendo de una forma paulatina, se está haciendo de una forma cuidadosa, y yo espero y tengo la seguridad de que para el mes de agosto, septiembre, ya todos estemos en el área educativa, reanudando nuestras actividades de las escuelas, de todas las escuelas y de las universidades. Sí, doctor, mencionabas hace un momentito lo de los diferentes tipos de vacuna. Sabemos que están relacionados de acuerdo al tipo de mecanismo que buscó cada una de las farmacéuticas. Digo, no menciono marcas porque sería injusto mencionar unas sí y otras no, pero hay un mito urbano que está muy difundido en redes sociales, que no siempre está fundamentado, de que hay ciertas marcas o ciertos mecanismos de la vacuna que no están funcionando adecuadamente. ¿Tiene usted algún dato que nos pueda compartir acerca de cuál es el mejor mecanismo para vacunar, o cuál es la mejor vacuna, o cuál en su opinión no debería de usarse tan ampliamente? Lo que pasa es que yo lo que le recomendé, lo que habría que enfatizar primero es que las vacunas son muy seguras. El porcentaje de eventos graves después de vacunarse es menos del 2%. Y ya tenemos experiencia en todo el mundo. Sí, se puede sentir malestar general, se puede sentir dolor de cabeza, fiebre, algunos síntomas respiratorios, pero hay que tomar en cuenta que estos síntomas duran menos de 48 horas, ¿verdad? Y habitualmente se controlan perfectamente bien con paracetamol o ibuprofeno. Entonces las vacunas, recuerden una cosa, las vacunas primero tienen que ser seguras antes que eficaces. Estas vacunas son muy seguras, si no, no las hubieran autorizado. No las hubieran autorizado si no fueran seguras. Si tuvieran una tasa de eventos adversos alta, no las hubieran autorizado. Entonces, lo primero es que son vacunas seguras. Ese es el principio más importante de las vacunas. Tiene que ser primero segura y luego tiene que ser eficaz. Entonces, estas vacunas son muy seguras. ¿Por qué han surgido tantas dudas con la seguridad? Porque la prensa toma un caso, ¿verdad? Sí, de un claro. evento adverso grave y lo magnifica. Uh-huh. En este momento todo el mundo está hablando del hongo negro que llegó de la India. Sí. A ver, no llegó de la India. Es un hongo que ha causado muchos casos de mucormicosis en el Hospital General de Durango en todos los años que yo tengo trabajando allí. Es una enfermedad grave que se presenta especialmente en personas con diabetes, pero no llegó de la India. El mucor es un hongo que vive en nuestras narices y que bajo ciertas condiciones nos puede causar enfermedad. Y entonces ahorita todo el mundo está hablando del hongo negro. Como si fuera un evento nuevo que creció a la par que la pandemia. No tiene nada que ver con el coronavirus. Exacto. La mucormicosis se puede presentar en cualquier persona, especialmente en aquellas que tienen diabetes de larga evolución. Entonces, es muy importante que no exageremos la nota, ¿de acuerdo?
Sí. Se han hecho críticas a la prensa acerca de la irresponsabilidad que han tenido en magnificar algunas noticias, ¿verdad? Y al final de la pandemia se verá y se responsabilizará a aquellas personas que hicieron de la pandemia una nota exagerada, fuera de razón. De contexto. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos con lo que leemos. Recuerden que en las redes sociales no hay ningún control de la información. Es cierto. ¿De acuerdo? Los médicos no nos informamos en las redes sociales. Los médicos nos tenemos que informar en revistas científicas que tienen un amplio reconocimiento a nivel mundial y que tienen artículos que han sido revisados extensamente antes de salir, antes de ser publicados. Es nuestra misión ayudar al cuidado de la salud de las personas. Sigue de cerca a Nova Podcast y envía tus preguntas y comentarios. Nova Podcast. Este podcast es realizado por Laboratorio Nova. Ya puedes escuchar Nova Podcast en Spotify, YouTube, Google Podcast y Apple Podcast. No olvides seguirnos en Facebook como labnova.mx y visita nuestro sitio web labnova.com.